No me contestaba. Le dije, el domingo te voy a dar para que veas la predicación, porque sí quiero ir, pero pues es que primero me da pena. Bueno, le digo, si quieres escuchar, pues el domingo te la vamos a poner. Resulta que como son las cosas, ¿verdad? Todavía no llegan, ¿no? Bueno. No, sí, ya te estaba hablando con él porque ya localicé su teléfono y pues sí, vamos a seguir. Ahora que ya lo localicé, vamos pues a continuar con nuestro estudio en Levítico capítulo 26. Vamos antes a repetir nuestro texto de Mateo 27, 24. La tanto más. 7:24, ¿verdad? Cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, lo compararé a un hombre prudente que esa sobre la roca. 27, tengo 27. 7:24. Muy bien. Esto lo mismo que estamos viendo clases. Las bendiciones a la obediencia. Vamos a seguir ahí mismo. De hecho, apenas empezamos la semana pasada. Vamos a leer capítulo 26. Vamos a leer otra vez nada más hasta el versículo 13. Hasta el versículo 13. Para darle otra repasadita. Vamos a leerlo todo el punto. Todo el punto vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para destinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos, si quieres colaborar, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra lluvia alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la cementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerá la espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, 100 de vosotros perseguirán a 10, y vuestros enemigos caerán a filo espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, yo multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Pondréis lo añejo de la tierra, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondréis mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y hablaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis siervos, y rompí las coyuntas de los yugos, y os he hecho andar con el rostro del. Vamos a parar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias te damos, Señor, por tus bendiciones.
Y gracias, Señor, porque nos permites, Señor, seguir al medio de las luchas y las pruebas, todos los obstáculos que el enemigo pone también a nuestro alcance o en nuestro paso, Señor. Pues ayúdanos para estar siempre confiando en ti, Señor, estar siempre dejándonos guiar por ti, por tu palabra. Por tu palabra dice que es como debe ser, que debemos permanecer siempre en ti, porque si no lo hacemos, pues las cosas van a ser tristes, Señor, porque dice tu palabra, como estamos viendo aquí las bendiciones a la audiencia, el mandato para los que, o el beneficio para los que obedecen, pero también de las consecuencias de desobedecer. Pues ayúdanos a permanecer siempre en ti, confiando en ti, Señor, y pues con nuestra fe puesta en ti. Ayúdanos, fortalece nuestra fe, y pues en esta hora que estamos reunidos con este fin, este propósito de aprender algo más de tu palabra, de escuchar lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor, pues ayúdanos a asimilarlo y también tener la disposición para llevarlo a la práctica en nuestro diario vivir. Sabemos que por nosotros mismos pues, no podríamos hacerlo, pero tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, y por eso te agradecemos, porque de otra manera no sería posible. Gracias, Señor. Bendice también a toda tu iglesia en todo lugar, Señor. Sabemos que pues cada día aumenta la fricción entre la iglesia y el mundo, Señor, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y pues impulsa con toda la fuerza que tiene para tratar de engañar, como dice el apóstol Pedro, anda cual león rugiente buscando a quien devorar, Señor. Ayúdanos, Señor, para discernir los tiempos, Señor, para de veras entender que tenemos el beneficio de tener un Padre amoroso y misericordioso y que siempre quiere nuestro bien, y de esa manera vivir cada día, cada momento en nuestra vida con el propósito de agradarte y de testificar, porque sabemos que eso es lo que pides, así como lo pedías del pueblo de Israel, lo pides de cada uno de nosotros. Sigue con nosotros, Señor, te pedimos, y por los enfermos, por los que no pudieron venir, que tú los bendigas, que tú les ayudes donde quiera que estén, cualquiera que sea la situación, pues que tú te manifiestes sobre todas las cosas, Señor, y que hables a su mente, a su corazón, animándolos para seguir adelante también. Y pues ayúdanos a todos, para que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea con este propósito, Señor, de hacerlo para tu gloria y para tu nombre. Te lo pedimos todo y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar, como veíamos la semana pasada, en estos versículos que son, pues es muy importante por lo que estamos viendo, cómo podemos hacer la comparativa de lo que Dios pedía hacia el pueblo de Israel y lo que pide de nosotros en cuanto a los fundamentos, en cuanto a la doctrina. Yo sé que, y todos lo sabemos, son tiempos muy difíciles. La Biblia nos va mostrando y nos ha mostrado que cada día se iban a ir agravando las cosas en cuanto a la presión del diablo, usando como instrumento al mundo, a la carne y a todos los enemigos que tenemos, que son la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida. El diablo usa todo eso, todos los días. Y yo creo que no hay día, y eso lo creo con el fundamento que da la palabra de Dios, que el diablo no deja de intentar. Incluso con las mismas cosas. Yo pienso que cuando Eva fue tentada por el diablo, pues el diablo estaba viéndola y diciendo, sí está oyéndome, sí me está oyendo, ¿verdad? Y agudizaba más su ataque. Entonces,
Pues cuando nosotros, el diablo, aunque no es omnisciente, ni omnipresente, ni omninada, pues sí se acerca. Sobre todo, él tiene un área muy concreta de dónde trabajar, así, que es con la iglesia, con los cristianos. Oiga, y ahora presionan también con la Biblia a muchos cristianos. ¿Cómo? Presionan a los cristianos con la Biblia, le dice acá que esto ya. Presionan hasta con los diezmos. Presionan con los diezmos. Presionan a la gente. Pues bueno, eso es, precisamente eso es en lo que nosotros debemos estar atentos, y vemos que, aunque lo que dice Miguel va por el lado de que la gente que busca o predica de la prosperidad, Dios quiere la prosperidad de su iglesia. Dios pide, ¿verdad? Dios promete prosperidad a todo el que le busca, y esto es lo que estamos viendo en esta parte, pero no una prosperidad como el mundo la ve, y como muchas de las que yo sé a mi iglesia ve esa prosperidad y predica esa prosperidad, sino como Dios lo dice, ¿verdad? Como Dios dice que es la prosperidad del cristiano y quiere esa prosperidad para nosotros, pues da todos los medios, da todo el instructivo para que busquemos esa prosperidad que Él quiere darnos, para que crezcamos en cuanto al conocimiento, en cuanto a la comunión, y en cuanto, sobre todo, una cosa que es muy importante que estamos viendo en esta parte, que decíamos la semana pasada, que estos mandamientos que estamos leyendo, los primeros 2 versículos, son fundamentales, son el fundamento, como veíamos que tan importante es en un edificio, ¿verdad? Que el cimiento sea firme. Entonces lo veíamos cuando vimos que Cristo les dijo, después de todo el sermón del monte, con el cierre del sermón, les dijo que cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, eso somos nosotros también, ¿no? Porque oímos mucho la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, pero lo que sigue es hacer lo que sabemos, lo que escuchamos, lo que entendemos, y ponerlo en práctica. Y lo que vemos allí es claramente que lo que se nos pide es predicar con el ejemplo. No solamente las palabras, porque las palabras nosotros podemos adornarlas de la manera que esté la situación, incluso a veces no tanto con la Biblia, aunque el contexto de nuestra forma de hablar debe ser siempre la Biblia. A veces usamos otras cosas. ¿Por qué? Porque para adornar, y eso es lo que se está usando mucho hoy en día. Pero aquí se trata de ir predicar con el ejemplo, ¿verdad? Dice en Santiago capítulo 20, no tiene 22 capítulos, ¿verdad? Santiago 1:22, ¿verdad? Dice, sed hacedores. Esto es lo mismo que le decía al pueblo de Israel, que hagan, que obedezcan, que pongan en práctica, que prediquen con el testimonio, ¿verdad? Que con el ejemplo, no solamente con las palabras, es lo mismo que dice Santiago, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que ir afinando cada día, ir aprendiendo, porque vamos en el camino, ¿verdad? Entonces, ir aprendiendo a poner en práctica en nuestro diario vivir. Nuestra conducta debe parecerse a lo que decimos que somos en Cristo Jesús. Y esto es lo que dice Santiago aquí, ¿verdad? Que prediquemos con el ejemplo. Entonces,
Nosotros sabemos que la forma de andar en los caminos para nosotros hoy en día es una sola, la forma de andar verdaderamente como dice Isaías, a la ley y al testimonio. Nosotros la forma de testificar es que nuestras palabras vayan de acuerdo, y esto es lo difícil, porque pues hablarlo es muy fácil, pero que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros comportamientos del día a día se empiecen a acomodar a lo que decimos, eso es lo difícil. Y cuando no lo hacemos, prácticamente ponemos en vituperio a Cristo y a su palabra. Si no, estamos en esa lucha. ¿Por qué? Porque Él nos dio todos los recursos que necesitamos para dar ese testimonio que Él pide de nosotros. No es así al tanteo. Nosotros vemos que cuando el pueblo de Israel, y aquí se nos dice, estaba en Egipto como esclavos, estaban incapacitados, imposibilitados, estaban prácticamente muertos en vida, no tenían posibilidades, y en su momento yo creo que ya ni el anhelo tan fuerte en lo general de lo que era el pueblo de Israel de un día separarse de Egipto. ¿Por qué? Porque ya estaban allí, ya estaban totalmente adheridos a la sociedad egipcia. Y entonces ya ni mucha lucha, pero había, como siempre lo hemos dicho, había un remanente que nunca clamaba, y Dios escuchó ese clamor. Siempre ha habido eso. Entonces había un remanente que clamaba, y Dios escuchó el clamor, y Dios lo mandó a Moisés para librarlos. Pero ¿qué posibilidad tenía Moisés si no hubiera ido con orden de Dios y el poder de Dios? No tenía posibilidades. Pero con el poder de Dios, con la orden de Dios y con el Espíritu de Dios, la llevaba siempre de ganar. Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero muchas veces lo contristamos, nos vamos haciendo, acomodando. El diablo va a seguir trabajando fino en las doctrinas, como empezó con la Iglesia Católica y ahora con todas las ¿cómo se llama? Secuelas que le han o ¿cómo se llama así? Los discípulos que le han resultado disfrazados, porque el diablo se ha encargado de engañarlos y ponerles el disfraz, porque tienen intereses muy mundanos. Entonces, ¿qué hace el diablo? Pues les suaviza el evangelio y les dice: tú puedes ser rico, tú puedes ser todo lo que quieras y ser cristiano. Porque ese es el diablo. Cuando es Dios, no hay problema, porque hay mucha gente que tiene muchas, podemos decir, posiciones, comodidades, pero es de parte de Dios. Ahora, esas personas lo que tienen que hacer es pues administrar para Dios, nada más. No es que no sea de Dios. El que tiene una comunidad la tiene de parte de Dios, el creyente. Ahora le toca administrarla. Y a mí me parece que es más fácil administrar 3 pesos que 20 pesos. Pero bueno, con el Espíritu Santo, con la guianza de Dios, todo es posible. Toda persona que esté en el camino de Dios tiene esas posibilidades. Bueno, viendo esto que estábamos viendo acerca de lo que veíamos acerca de predicar con el ejemplo. ¿Por qué Dios le dice esto? ¿Por qué le recalca en este capítulo? Mire, ya aquí, ya terminó Levítico, ya terminó el dictado de leyes, ya terminó. Moisés escribió ya todo lo que se refiere a lo que Dios pide
y lo que Dios ordena. Pero entonces en el versículo 26, otra vez Dios le dice a Moisés que hable, que le hable, que siga, que le recalque, que le recuerde al pueblo estos puntos muy importantes, que es el fundamento, el cimiento. Y luego otra cosa, que también es podemos decir, a la par, ¿verdad?, es el reposo. ¿Por qué el reposo es tan importante? Veíamos en el primer mandamiento, me refiero a que es el primer mandamiento porque este mandamiento reúne toda la orden de la adoración a Dios, de no hacerse imagen ni ninguna semejanza, y se refiere en sí a todo lo que refiere a tener un solo Dios y no hacerse otros dioses, porque los ídolos intentan, aunque dice el apóstol Pablo que un ídolo no es nada, pues sí, no es nada. Para nosotros que entendemos que un ídolo no sirve, pero así sin ser nada, el diablo los usa como si fueran los ídolos, como si fueran dioses verdaderos, con el fin de engañar. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí es importante ver esto y luego levantar estatua, no poner en nuestra tierra piedra pintada para iluminar. Por eso les digo, conjuga todo lo que se refiere a Éxodo 23, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, podemos ver que se refiere a todo, al fundamento. ¿Por qué? Porque una persona que cree en Dios, dice creer en Dios, pero no tiene un fundamento limpio, va a llegar a ser un edificio grande. Miren, los testigos de Jehová son grandes. Bueno, cualquier secta que nosotros agarremos, son un edificio grandísimo. Ahorita, para que un testigo de Jehová no sirve, ¿cómo no va a servir? Pues estamos en todo el mundo. Exactamente. Ahora, ¿de qué presume Nazón o su iglesia? De que ya están en todo el mundo. Es un edificio grandísimo, pero el fundamento, ¿qué? No tiene futuro. Los mormones, los católicos, los sabáticos, incluso yo creo parte de los apostólicos. Entonces, están terminando la catedral, no sé si la han visto atrás del súper de los mormones, creo que es la capilla de la santidad, quién sabe cuántos millones van a venir a inaugurarla. Y ya he visto que compraron la coca, ¿verdad? Sí. Bueno, la parte de este lado, porque la otra, la de enfrente, pues la tienen ya así. la están terminando. Sí. Es que la sede estaba en México y hasta allá tienen que ir a bautizarse por los muertos. Yo creo que ya van a bautizarse aquí por los muertos. Pues sí. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ahora, ellos qué tanto trabajan para el diablo o para Dios. ¿Para quién trabajan? Sutilmente. Pero la gente los va a ver, ellos mismos se creen el gran edificio, pero la gente los va a ver, sí, son un gran edificio. ¿Y qué fundamento van a tener los que creen con ellos? El infierno. Una facultad. ¿Qué futuro tienen? No hay futuro. Entonces, por eso es importante, y luego también lo del reposo es a la par. Miren, el pueblo de Israel, nosotros sabemos que el pueblo de Israel entendió el Sabbat de una manera errónea siempre, como del púlpito, o vamos a pensar del templo, del tabernáculo de Salomón, se predicaba un Sabbat no espiritual. Lo que resaltaba en el Sabbat era el ritual, siempre. El ritual siempre sobresalió. ¿Y por qué eso? Porque eso sí los sacerdotes lo podían vigilar. Y ellos sentían que estaban haciendo todo un trabajo vigilando el ritual de la congregación. ¿Por qué lo hicieron así? Porque no eran espirituales tampoco ellos. Porque ellos llegaron al momento de sentir cansancio de su ministerio.
Entonces exigían ganancias, exigían servicios por beneficios. Y el pueblo de Israel se le fue transmitiendo un sabbat ritual. Y por eso cuando veíamos Isaías capítulo 1, es como Dios les dice: estoy hastiado de todo eso. Él había ordenado que se hagan los sacrificios, que se ofrezcan las víctimas, que se vivan en comunión comiéndose la parte que les tocaba a todos y él con ellos. Pero Dios se tuvo que apartar al ver que la forma de la práctica que ellos tenían era totalmente terrenal. Y por eso nosotros vemos que cuando Cristo vino, ¿qué alegaban los sacerdotes y los fariseos y los rabinos? Alegaban todo lo ceremonial. Ellos no veían más allá de eso. Ni enseñaron esto, ni el pueblo sabía. El pueblo no sabía. El pueblo estaba en una posición como hoy nosotros vemos a las sectas y a la secta más grande que es la Iglesia Católica, en lo referente al que se llama cristianismo. O también, como decía Valdo, los musulmanes, ¿verdad?, que también son una secta que se cree mesiánica, pero puros rituales, totalmente puros rituales. Son capaces de, bueno, es la ley, por ejemplo, los musulmanes, matar para santificarse, matar, ¿cómo se llama? Dicen ellos, matar herejes, ¿no? Ellos dicen infieles. Y aparte de ellos, todos los demás son infieles. Entonces, ese es como les decíamos de San Ignacio de Loyola, la gran Inquisición era otra cosa igual, parecida o igual, o hasta más diabólica, ¿verdad? Porque en este intento de la Iglesia Católica, del diablo usando la Iglesia Católica, era engañar a todo el mundo con esa doctrina, y sí logró engañar. América, Europa, Asia, África, hasta donde quiera que vayan, allí está un gran edificio, sin fundamento. Entonces, ¿qué va a pasar? El día que, como dice allí en Mateo 24, que dice que del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y también dice que soplaron vientos, vinieron ríos, o no, como dice el primero, en la arena, primero en la arena. sí, pero sí, así es. Entonces vemos que cuando vino la tempestad, cuando vino la prueba de resistencia, resulta, o cuando venga, resulta que no va a haber nada. El gran edificio, todo completo, se va a ir al lago de fuego. Bueno, un comentario quiero hacer, por ejemplo, esto de los sacerdotes, o el servicio, o los principales sacerdotes que eran los más, los que se veían más, porque todo Dios había exigido a todo el pueblo la pureza y la honestidad de todas las cosas. Y entonces es muy parecido aquello, lo que se está sucediendo del pueblo de Israel, que no entendió que la ley del sacerdocio era espiritual, aunque era ritual, era espiritual. Entonces nomás guardaban lo ritual y no entendieron que la cosa era, lo importante era lo espiritual. Y hoy en día, por ejemplo, las iglesias que nosotros conocemos cerquitas y lejos, que exigen acerca, por ejemplo, de la vestidura de la mujer, por ejemplo, y cómo debe vestirse. Es correcto, como lo dicen, que la mujer debe vestir decentemente, no sea tentación para los hombres, ¿verdad? Bueno, ahorita muchas iglesias están guardando esa ley, pero no se dan cuenta que la ley no es externa solamente, sino es interna. Si una mujer se viste bien, pero internamente no está bien, no es espiritual,
espiritual, se va a decir, si una mujer se viste mal, pues ya queda determinada la situación, pero están en el mismo plano una y otra, no hay diferencia de la que se dice espiritual y la que no es espiritual. Entonces esto le pasó al pueblo de Israel, que no fue espiritual, creyó que se veía con las apariencias, pero las apariencias engañan, pues vivieron engañados. Hoy en día muchas partes de las iglesias cristianas están engañadas, piensan que porque se pone la falda larga, ya con eso cubren todo. No es que no lo sea así, así debe ser, pero esa no es el origen esencial, no es, sino lo esencial es lo espiritual. Claro, tienen que ser una cosa y la otra. Los sacerdotes se vestían de la manera más estricta para embellecer la gloria de Dios, porque la mujer cuando se viste bien embellece la gloria de Dios. Pero si su boca dice otras cosas, si su testimonio dice otras cosas, entonces lo que hace es avergonzar las cosas. Entonces hoy en día la iglesia vive de muchas apariencias, ¿verdad? Que aparentemente lo externo es lo que se ve. Ahora otros se van a lo otro, a lo puro interno. Entonces ni una cosa ni la otra. Los sacerdotes tenían la ley de guardar el ritual, pero ser espirituales. No por decir que yo soy espiritual, el sacerdote podía entrar en pantalones, por decir así, o sencillamente sin ropa interior. No se podía, tenía que traer hasta la ropa interior purificada y dicha como era la hasta calzoncito largo tenía, no era una truza, sino era un calzón largo que usaba el sacerdote, donde demostraba la honestidad interna también. Sí, todo eso. Y Sí, y ellos no entendieron eso. De hecho, ellos no, se sabe que, no vamos a generalizar, porque hubo sacerdotes, pero que no eran la fuerza de todo el, ¿cómo se llama? El grupo de sacerdotes. Entonces, conocemos testimonio por la Biblia de personas como que permanecieron en esa ley y en esa espiritualidad. Por ejemplo, nosotros conocemos al rey David. El rey David, ¿qué dijo el rey David en otro referente a esto? Que lo espiritual junto con todo el ritual. Dice en el Salmo 51, 17, dice, los sacrificios de Dios, David entendía, y conocemos que no era un hombre qué barbaridad, tan buen y perfecto testimonio y tan alineado, ¿no? Pero era conforme al corazón de Dios, y eso da testimonio de la Biblia. Y dice aquí, pero por esto da testimonio la Biblia de él, por estos acontecimientos, por muchas expresiones, por muchos comportamientos y arrepentimientos y entregas de David. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso no lo entendían. Muchos de los sacerdotes del tabernáculo de reunión, eso no lo entendían. Que el sacrificio que estaban ofreciendo allí debía de ser ofrecido con un corazón de devoción, un corazón quebrantado, un corazón entregado a Dios. Por eso el rey David dice, entiende y así lo predica. Y esto a David en su momento más duro lo tuvo que entender, ¿verdad? Cuando Natán fue a regañarlo. Dijo, pues que no hay otra salida. Al corazón contrito y humillado no despreciará. ¿Por qué dice esto? Porque si fue el perdón después de una grande desazón. Ahora eso es lo que nosotros tenemos que tener que sentir. Y esto era el llamado para el pueblo de Israel, porque cuando estaban en una situación de imposibilidad de ser libertados, Dios con brazo fuerte y mano extendida fue y los sacó de la esclavitud de Egipto. Por eso acá les dice, acuérdense que yo soy su Dios que los saqué de la esclavitud de Egipto. Estaban muertos, pero hoy que ya están vivos, que ya tienen libertad, hay mandamientos que obedecer. Y eso nos dice a nosotros cuando Cristo nos dio su presencia y que le reconocimos como nuestro Salvador, andamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando ya lo reconocimos, cuando Dios lo recibimos en nuestro corazón, ese día empezó otra vida para nosotros, una vida de una libertad del pecado.
Y el faraón simboliza una cosa y Egipto otra, entre el mundo y el diablo allí andan juntos, ¿verdad? Entonces, de ahí lo liberó Dios. Pero de aquí en adelante, el pueblo de Israel, para permanecer, para recibir la promesa de la tierra prometida, con todos los beneficios que conlleva una tierra que fluye leche y miel, como les decía, veíamos la semana pasada, una tierra que simboliza o representa o tipifica el huerto del Edén, donde ellos iban a estar disfrutando y con la presencia de Dios ahí, continua. Así como estaban Adán y Eva en el huerto del Edén, platicaban con Dios. Así Dios, ese es el propósito de Dios, que el pueblo de Israel vaya, que sea obediente por todo el camino y entonces ir a la tierra prometida y disfrutar de muchos beneficios que dicen los comentaristas acerca de Israel. Dicen, sí, es muy buena tierra, en parte es una tierra muy árida, pero no hay problema como sea la tierra. El problema no es cómo era el monte, el problema es que ellos no le creyeron. Si hubieran creído, Dios donde quiera les hace un Edén, no hay problema. El asunto es que ellos recibieron la tierra, pero llegaron como barridos, o sea, llegaron barridos. Entonces, porque Dios les quiso cumplir la promesa a Abraham, sigue siendo la misericordia de Dios la que está actuando ahí, sigue siendo la gracia de Dios la que está actuando ahí, en ese arribo que ellos llegaron a la tierra prometida. Pero consecuencias de su desobediencia, de su rebelión, de su idolatría, que está clara, ya la conocemos a través de estos estudios, lo hemos visto. A consecuencia de eso, la tierra para ellos fue como la tierra que era para los cananeos en muchas ocasiones, que les dio poca cosecha. La promesa es que la trilla iba a alcanzar a la vendimia. O sea, no hay problema, todo bien suave. Pero no se pudo hacer así porque el pueblo fue rebelde, fue idólatra, cambió los fundamentos. No fundamentaron su vida en lo espiritual, sino en lo material y en lo ritual. Entonces llegaron, pero a suplir en la tierra de Canaán, en la tierra que fluye leche y miel, llegaron a suplir y a batallar y a rebelarse todavía aún estando ahí, de tal manera que ¿por qué era esto? Porque el fundamento no se fue alimentando, como aconsejando, enseñando al pueblo de Israel que el sábado, el guardar el día, era una de las cosas más importantes, junto con el fundamento que se iba a echar. También de lo más importante era guardar el día de reposo completamente, y el pueblo de Israel no guardó el día de reposo. Hubo muchos israelitas que guardaban el día de reposo, pero generalmente todo el pueblo no guardaron por orden de en Israel había estaban los sacerdotes para recibir órdenes, enseñanzas y transmitirlas al pueblo. ¿Y qué hicieron? Ellos se relajaron pensando que ya se trajo el cabrito, ya estuvo. Entonces no instaban a la gente a entregar su corazón, no instaban a la gente a alabar y adorar con devoción, como debe ser. Entonces, en estos primeros versículos, lo primero que enseñamos, que vemos, es que la adoración a Dios es exclusiva. Es exclusiva. Y Dios no comparte su gracia, su gloria con nadie. Dios no comparte con nadie. No porque Él sea egoísta, no porque sea egocéntrico, egolátrico, nada de eso. Es porque nos ama y porque quiere una convivencia limpia de nosotros con Él y de Él con nosotros. Y si nosotros no
permanecemos en Él completamente entregados, no hay esa convivencia, no puede haberla. ¿Qué tiene que suceder? Que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Pero si nosotros nos alejamos, Él se aleja. ¿Por qué? Por su santidad, por su amor para con nosotros. Porque si se acerca cuando nosotros estamos indignos, ¿qué va a pasar? Morimos. Entonces lo hace por misericordia. Lo hace por la misericordia que tiene para con nosotros. Nosotros estamos vivos hoy aquí sentados por la gracia y la misericordia de Dios. Porque por lo que hacemos, no digo 2 metros, mucho más abajo de tierra, veamos dónde está. Pero es por la misericordia de Dios. Porque Dios nos ve y dice, me voy a alejar tantito porque si no, te mueres. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Y nosotros vemos que esto es importante. Entonces, ¿por qué era tan importante el guardar el reposo? Porque tipificaba al reposo perfecto que es Cristo Jesús. Porque nos estaba mostrándole al pueblo que si lo guardaban, entonces se perpetuaba en ellos. Porque en realidad Dios es perpetuo, su promesa es perpetua, o sea, y perfecta también. Para siempre está presente su promesa. Va a llegar el día en que se cumpla en todos los creyentes, como se cumplió en los que venían del Antiguo Testamento, en todos los creyentes de este tiempo se va a cumplir el reposo eterno. Ya lo tenemos. Ya nomás es lo que Cristo dijo, permanezcan en mí. Hasta aquí. ¿Por qué? Porque ahora estamos posibilitados para obedecer o para desobedecer. Es decisión de cada persona. Cuando ya Dios sacó al pueblo de Israel, estaban listos para ser libres. Y para en esa libertad, usarla para con esa libertad obedecer a Dios, a sus mandamientos y a sus preceptos. Pero también tenían su libre albedrío. Su personalidad, Dios no se la quita a nadie. Y con esa personalidad debemos de valorar la grandeza de la gracia de Dios en nuestras vidas. Todo lo que nos ha dado, todo lo que ha puesto a nuestro alcance. Y aquí entra una persona, nosotros como creyentes, miren, todos tenemos problemas, situaciones, defectos, anhelos que no podemos, unos y otros. Cuando empiezan la idea en la mente, ¿y por qué yo no tengo lo que fulano tiene? ¿Por qué fulano tiene tanto o tiene tantas bendiciones y yo no? Y empezamos con una lucha donde el diablo está sacando la más grande ganancia. Cuando nosotros nos recargamos en Dios, de veras, reconociéndole como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nada nos falta. A nadie, a ningún creyente. Aunque nos falta un miembro del pueblo, aunque los defectos de discapacidades que tengamos o incapacidades, eso allí en Cristo todo se nivela. ¿Por qué? Por el gozo de la presencia de Él en nuestras vidas. Entonces eso es lo que, como decía Valverde, es lo que no transmitieron. Muchos de los sacerdotes o sumos sacerdotes no transmitieron este mensaje, de tal manera que al no transmitirlo, nosotros vemos hoy las consecuencias de la desobediencia en el pueblo de Israel que está hoy. Consecuencias de la desobediencia. Ellos no entraron al lugar, al reposo, no quisieron entrar, no reconocieron el reposo. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque no entendieron y no se los explicaron, no se los transmitieron los mismos dirigentes que el reposo al que hacía referencia, el reposo que Dios les dio de descansar un día por semana, se cumpliría en Cristo Jesús, se perpetuaría para eternamente y para siempre en Cristo. Y ahí están, son el pueblo
que hoy en día, aunque no todos lo guardan, es el pueblo que guarda el reposo, el sábado, pero físicamente, siguen guardándolo físicamente, pero no conocen a Cristo y ellos mismos lo dicen. No es que nosotros vayamos a inventar argumentos, no, ellos lo dicen, no, es que todo tiene que ser en Jehová. Y pues lo hemos escuchado muy directamente a Dios, a Cristo, a Jesús, no le dan su confianza. Y lo triste de todo es que estamos escuchando a algunos de los que son judaizantes, de las zonas judíos cristianos, que están según ellos, en el Mashiach, bueno, no sé cómo le dicen aquí, son mesiánicos, y cumpliendo la ley al pie de la letra. Dicen ellos que desde ahí empieza la mentira, no pueden cumplirla, para empezar no pueden cumplirla, pero ellos dicen que sí. Entonces lo único que están haciendo es acarrear maldición, hasta ahorita. Entonces este es el día de descanso, ¿verdad? Y luego, para el pueblo de Israel, tiene otra cualidad que es importantísima, que fungía o es señal perpetua para el pueblo entre Israel y Dios. Eso dice en Éxodo 31. En Éxodo 31, vamos a leer Éxodo 31. Y esto es importante porque ya se cumplió y tenemos que entenderlo. Dice en Éxodo 31, 16. Guardarán pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Eso era entre Dios y el pueblo de Israel, era señal del pacto, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, si el pueblo de Israel hubiera ido en esta obediencia que se le está pidiendo en este repaso que Moisés le está dando a Levítico, en esta parte, el día que Cristo vino, se hubiera perpetuado para siempre su reposo en Cristo Jesús. Pero no hay nada. Ahorita lo que ellos hagan es un reposo físico. Nada tiene que ver con lo espiritual. ¿Por qué? Porque rechazaron el cumplimiento, la perpetuidad que Dios les decía a ellos. Rechazaron a Cristo, que es eterno, es el reposo eterno. Entonces ellos ahorita quieren combinar una cosa y otra, no se puede. No se puede combinar por más que ellos lo busquen. Entonces esta es la parte que estábamos viendo la semana pasada y veíamos qué importancia tiene esto, ¿no? Y vamos a ver otra parte todavía, que por eso quise volver a entrar en este tema, porque dice en aquel Levítico 26, 1, 2, dice en el 2: guardad mis días de reposo, y otra cosa, tener en reverencia mi santuario. Esto también es fundamental. ¿Por qué Dios les pide que tengan en reverencia su santuario? Y esto es importante, ¿verdad? Porque para nosotros, la importancia de tener en reverencia su santuario, porque es una parte, podemos decir, fundamental. Es lo mismo que estamos diciendo acerca de predicar con el ejemplo. Porque dice el apóstol Pablo en
1 Corintios 3, 16 y 17, ¿no sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ahí en 1 Corintios 3, el apóstol Pablo da un argumento completo. Un argumento completo de el por qué al pueblo de Israel se le pedía guardar en reverencia su santuario, cosa que no la cumplieron tampoco, en su mayoría. No tuvieron esa reverencia. Y a nosotros Dios nos dice, aquí el apóstol Pablo, a través de la inspiración que tenía por Dios, por el Espíritu Santo, dice en el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los creyentes, los cristianos, los que tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Somos los que llegamos a ser templo del Espíritu Santo. Entonces, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo, si uno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, yo no sé cómo lo queramos definir aquí, pero lo que sí nos dice es que tenemos que tener en reverencia este tabernáculo ante Dios. Y dice que si no, ¿cómo acomoda aquí la maldición o la bendición y la maldición? Yo sé que a veces cuando queremos acomodar la gracia a nuestra conveniencia, no nos conviene leer estos textos, porque nos ponen a buscar santidad. Eso no, esta carne no quiere ya no quiere dejar mañas o manías, como quiera decir. No quiere dejar esta carne, ya no quiere dejar costumbres, porque pues he sido cristiano toda la vida. Y ya las malas costumbres que tenemos ya echaron raíces y ya cobran un derecho. Por eso es importante el fundamento. Es muy, muy importante el fundamento. Entonces, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez. No hay muchas posibilidades. Si queremos engañarnos a nosotros mismos, como dijo Santiago, adelante. Nada más que ya sí que si queremos engañarnos a nosotros mismos, pues ya vamos en caída. Ya estamos en una situación. Ahora, porque tengo unas citas separadas. Y entonces vemos que también es parte importante en el arranque de lo que vamos a leer aquí enseguida acerca de él. Ahora sí, ya se dieron las órdenes en estos 2 versículos y luego la práctica. Guardar, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, esto es como la primera orden. Esto es como la condicionante. Los cristianos de hoy en día de la gracia no queremos aceptar condiciones de nada de la palabra de Dios. No, es por gracia. Ya me salvó. Ahora que me lleve hasta el cielo, ¿verdad? Sí, es que se cumple. Pero nosotros lo alejamos. Es como estábamos viendo ahorita.
en muchas ocasiones con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, cuando no coincide lo que decimos con lo que hacemos, y entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y entonces andamos diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es que somos a veces confiados nos confiamos demasiado y somos descuidados de obedecer la ley de Cristo. Nosotros vemos cómo Cristo todo lo resumió en una pura palabra. Y esa es la trabajosa, pero tiene que estar en nosotros, el amor de Dios. Tiene que estar en nosotros porque Cristo a eso vino, para entrarnos y darnos ese amor, para que lo tengamos de unos para con otros. Y cuando le preguntaron a Cristo cuál es el mayor y más grande mandamiento, y lo resumió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pues se lleva todo, ¿no? El amor se está llevando todo. Y luego, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en una sola palabra, amar y amar. De eso se trata. De eso se trata la vida del creyente hoy en día. Y si nosotros de veras aplicáramos esa interpretación que Cristo le dio a los mandamientos, nos daríamos cuenta. Lo primero que nos vamos a dar cuenta cuando meditamos en esto es que en la práctica nos quedamos muy afuera. En la práctica cotidiana nos quedamos cortos, o no sé, nulos muchas veces. Porque Dios nos da un orden de mostrar el amor, un lugar para empezar a mostrar el amor, que es nuestra propia casa, con los que convivimos todos los días. ¿Y saben qué hacemos para no entender? Nos cegamos y decimos: yo los amo, pero ellos a mí no se trata de eso. Dios no dijo que te amen para que seas apto y perfecto para obedecer los mandamientos. Ama tú ama. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo, digo, el segundo es igual, semejante. Ama a tu prójimo como a tú mismo. Entonces, toda la ley de Cristo, cuando a veces vemos la ley de Cristo, decimos: es que la ley de Cristo sí es difícil, porque no queremos permanecer en una comunión íntima con Él y dejarnos guiar por su Espíritu Santo que Él dejó para que eso hiciera con nosotros, con nuestra vida. Y entonces vamos a empezar a batallar para cumplir los decretos y los mandamientos y ponerlos por obra, porque no empezamos, porque amanece y oscurece cada día, y son tiempos. Nosotros tenemos que discernir los tiempos, porque decimos: es que así ha sido toda la vida así, pero toda la vida ha sido así, pero la guerra hoy está de frente. Ya estamos con el enemigo aquí cara a cara, órale. Y si no usamos las armas, y esta es la arma, un arma muy fuerte, la del amor. Con nuestro Señor Jesucristo, por el amor con que nos amó, fue capaz de satisfacer todas las exigencias de Dios para con nosotros, todas, pero es porque nos amó, por eso fue así, y nos amó hasta la muerte, dice, y muerte. Entonces, el mundo pues nos la va a desgastar muy suave, muy bonita. Las doctrinas que se han movido a través del siglo ya
nos van a decir que no es tan drástico el asunto, ¿no? E incluso muchos de los que nosotros estamos viendo como las iglesias reformadas. No hay problema, nomás entrégale tu vida a Cristo y vas a fallar. Y es una verdad. Pero mandan a la gente a confiarse y a vivir a la par en la iglesia y en el mundo, no tomando en cuenta que este es un tabernáculo, este es un templo. No tomamos en cuenta muchas veces que este es un templo, y con esa misma boca que bendecimos, maldecimos. ¿Qué era el problema del pueblo de los sacerdotes de Israel? Que no fueron espirituales. Agarraron las cosas como que estamos cumpliendo, hay mucho trabajo. Ya que quiere Dios, está como el borracho, pues se emborracha y se pone hasta la chancla, y otro día dice: Señor, me sales debiendo. Si te ofendí, borracho, sí, con esta cruda que traigo ya me sales debiendo. O sea, no pueden reconocer que la culpa de su cruda es consecuencia de la borrachera. Y a veces eso nos pasa a nosotros mucho cuando queremos alegar un derecho. ¿Qué tiene? No hay problema con que alguien litigue por un derecho, es un derecho, pero ¿en qué condiciones lo vamos a hacer? Y eso es lo importante. Entonces, dice que si hubiesen decretos y guardares mis mandamientos los pusieron por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, para empezar. Miren, la lluvia es muy... Nosotros vemos llover y no llover, y sí llover, y decimos: pues este año no llovió mucho, este año llovió más, este año no llovió menos. Pero para un agricultor es importante los tiempos de la lluvia. Y nosotros sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo de agricultura. De eso vivía. Entonces, era muy, muy importante lo que Dios les estaba diciendo acerca de la lluvia. De eso lo pone como la primera en la lista de andar y de guardar sus decretos, guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. ¿Sí? Y dice: yo daré vuestra lluvia a su tiempo. Y hay muchas partes donde vemos cómo Dios les cumplió. Dice en Jeremías 14, dice en Jeremías 14 ¿qué? 22. Jeremías 14:22 dice: hay entre los ídolos de las naciones, otra vez recalcándole la causa, consecuencias negativas de tener ídolos. Dice: hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover. Ahora, no hay. Y darán los cielos lluvias. No eres tú, Jehová, nuestro Dios. En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas las cosas. Y Jeremías está pidiéndole a Dios por lluvia, pero diciéndole: solamente tú lo puedes hacer. Y acá nosotros vemos que la promesa es a su tiempo. A su tiempo, porque miren, nosotros sabemos por un poco de experiencia que vimos y escuchamos allá en el rancho, más que todo, que cuando llovía en junio, que como dice el dicho, lluvias de mayo, abril, sí, mazorcas de abril. Perdón, lluvias de abril, mazorcas de abril, lluvias de mayo ni para un gallo. ¿Por qué? Porque es el tiempo, porque es un tiempo de lluvia. Ahora, cuando llovía en abril, se esperaba las lluvias que siguen, y venían y había
había fruta, había ¿cómo se llama? Fruto, o sea, había cosecha. Y nosotros vemos cómo Dios les promete que así les va a cumplir, que van a tener cosecha. Dice sí, si anduvieras en mi decreto, yo obedeciera. Así es todo eso, ¿verdad? Porque viven de la agricultura. Y este era el asunto también del pueblo de Israel. Entonces, y la tierra rendirá sus productos. El árbol del campo dará su fruto. El árbol del campo dará su fruto. Esto estaba todo en el orden que Dios daba por la obediencia. Y como decía, precisamente vimos a un pueblo que llegó de panzazo a Israel o a la tierra prometida porque fueron muy desobedientes en todo el camino, ¿verdad? Dice en segundo de Crónicas 7:14. Dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ya iban en el camino, ya van en desobediencia, pero Dios vuelve a darle oportunidad al pueblo de Israel siempre, y a los creyentes, sobre todo nosotros tenemos esa experiencia muy, muy bien vivida en nuestra vida. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, estas son las cuando el pueblo se humillaba, reconocían su pecado, dejaban de andar obstinados en su pecado y se humillaban, y Dios inmediatamente les da la bendición. Se arrepintieron, ¿verdad? Entonces, Dios lo restauraba, les volvía a dar. Eso hace con nosotros. Cuando nos arrepentimos de todo corazón de nuestros pecados, cuando lo reconocemos. Entonces, dice, sus productos y el árbol del campo darán sus frutos. Dios les prometía un bienestar. No era hambre ni Claudia se pero prometía un bienestar, un beneficio para el pueblo. Entonces, de que tuvieran, y todavía les dice, vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará a la cementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y nosotros vemos cómo Dios cumple. Bueno, en el pueblo de Israel fue algo que se fue confirmando cada vez. Por eso el pueblo de Israel tuvo muchas altas y bajas por su desobediencia. Nosotros vemos cómo en los tiempos de Gedeón andaba Gedeón aventando la semana, o como se llama, ordenándola, bueno, aventándolo, decíamos allá en San Ignacio de Loyola. Andaba aventando el trigo, pero escondido en una cueva, porque el pueblo se había desviado del camino y Dios les había cumplido su sentencia. Andan en malos caminos, no quieren hacer lo que yo les ordené que hicieran, pues vinieron los enemigos, se llevaban el grano. Veníamos la cosecha. En los tiempos de Gedeón, dice la Biblia que los amalecitas venían a llevarse esa cosecha del pueblo de Israel. Entonces Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Escondiéndose ahí en una cueva para adornar el trigo. Sin embargo, si obedecían, las cosas eran muy suaves. Vuestra trilla alcanzará la vendimia alcanzará la cementera,
y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Entonces, gracias a Dios que nosotros hoy tenemos en abundancia. ¿Por qué? Porque Cristo, yo soy el pan. Cristo lo dijo así claramente. Por eso es lo importante y lo conveniente de entender cómo van los fundamentos. Porque entonces podemos confiar en que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y no vamos a tener que andar disfrazándonos que Dios me bendijo para que la gente diga, no, y entonces tiene que no. Se trata de que en realidad vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios. Y ya no como primer lugar el pan material. Porque como veíamos el viernes, no solo el pan, en Mateo 4:4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo no nos va a poder engañar con esa mentira. Como pues a Jesús quería engañar, imagínense. No, dice que no tropezarás, que a tus ángeles mandarás para que no te pidan piedra. No, entonces nosotros vemos que no es posible, porque lo primero que le dijo es: di que estas piedras, si eres Dios, que se conviertan en pan. Entonces nosotros debemos entender que se trata de alimento, sustento espiritual y guianza a través de su palabra del Espíritu Santo. De eso se trata. Esa es la mayor bendición. No es dinero, no es una posición económica. Ahora nosotros, como veíamos el fundamento de la idolatría, hay mucha gente que está idolatrado de esa persona, que eso ya es lo máximo. Pero hay infinidad de tipos de idolatría. Estaba viendo, en estos días estaba viendo unos partes que son como de alcance victoria. Pues esos hablan así, ¿verdad? Dice: yo no le tengo miedo a un adicto a la marihuana, que ya está aquí, hermano. Yo con ustedes me siento en familia. Le tengo miedo a uno que diciéndose cristiano es mentiroso. ¿Cómo hacen daño? Son los vicios. Esas son las adicciones más grandes, y es una verdad en parte. En parte es una verdad, porque la mentira es mala, pero cuando ya nos engañamos a nosotros mismos, sí, ya se la acabó. ¿Por qué? Porque vamos diciendo que vamos bien, y resulta que no escudriñamos la palabra de Dios, no le damos libertad al Espíritu Santo para que nos guíe toda verdad y toda justicia. No hay tiempo, el mundo no nos da el tiempo, hay que agarrarlo. Entonces dice tan buena va a ser la cosecha que cuando levanten la cosecha, primera, va a alcanzar a la vendimia, y la vendimia alcanzará la cementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Ahora, habitar seguros en tu tierra, una seguridad. Esos son los beneficios de Cristo en nuestro corazón. Que en medio de los embates del mundo y las situaciones de las carencias que pueda haber, o el dolor, o la tristeza, o la enfermedad, o la persecución, que eso sería lo más claro, el gozo sigue presente. Claro. Hay paz, podemos tener paz en medio de cualquier situación. Es como en medio de la tormenta, como dice un canto por ahí, porque el hombre que edificó su casa sobre la roca, venga lo que venga, él no se asustaba, no estaba con que si no me cae la casa encima.
podía tener paz, confianza en que hizo lo que Dios dice que se debe hacer. Ya Dios se encargará de todo lo demás. Entonces, les dice, y dormiré y no habrá quien nos espante. Nosotros cuando estamos con alguna desesperación, ¿qué nos pasa? Ni dormimos. Mire, yo, una experiencia que he tenido, cada quien en su área, ¿verdad? Cuando había libranzas que yo decía que trabajábamos y que a veces yo tenía que salirle. Cuando íbamos todos ¿cómo se llama? El grupo no tenía tanto, pero cuando a mí me tocaba intentar una libranza por mí mismo, no dormía. Me dormía y él toda la noche soñaba que andábamos abriéndole a las cosillas y que no salían y que muchas cosas. Cuando vienen esas cosas, entonces, y eso pocas veces, pero sí he experimentado eso. Entonces, nosotros pues si confiamos plenamente en Dios, vamos a dice aquí, dormir y no habrá quien nos espante, y hará quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Vemos como Dios les dice de todo, ¿verdad? Dice en el versículo 7, perseguiréis a vuestros enemigos y caerá la espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada. Vemos en Deuteronomio, déjenme ver si tengo la cita, es importante porque es. Es Deuteronomio 30, Deuteronomio capítulo 30, vamos a leerlo. Deuteronomio 32 en el versículo 30 dice: ¿cómo podría perseguir uno a 1,000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no les hubiera rendido? Si Dios no se los hubiera entregado, no había forma. ¿Cómo? Y Jehová no los hubiera entregado. Si Dios no los hubiera puesto en sus manos, no había forma. Y hay muchos ejemplos de que en los momentos de situaciones de ese tipo, Dios los libró de esa forma. Muchas. Incluso nosotros vemos la última guerra de los 6 días. Israel peleó una batalla, una guerra de 6 días, en el 67. Y siendo ellos una mínima cantidad, ganaron terreno en todos los frentes. Eso es ya de siglo pasado. Pero antes de eso, nosotros vemos cuando Gedeón, volviendo a ver a Gedeón, en Jueces, capítulo 7, 22. Jueces 7, 22 dice: y los 300, es cuando con 300 hombres enfrentó a un ejército de aproximadamente 80,000 personas, o algo así, no recuerdo el número. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno en contra de su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Mehola en Tabar. ¿Qué hizo con 300 hombres?
un ejército. ¿Qué era? Que Dios los entregaba a sus manos. ¿Qué pasó cuando Jonatán dijo a su paje de armas: vamos a ver qué ruido se oye de estos incircuncisos, ¿verdad? Y fue y les hizo frente y empezó una guerra inmediatamente, marcando la derrota para los enemigos. Ya se metió todo el pueblo, todos a pelear, pero Jonatán y su paje de armas hicieron eso. Una vez estaba el rey David, dice la Biblia, que con vehemencia diciendo: ¿quién me diera agua del pozo de Belén? Y ahora había 3 valientes. Esos eran hombres de fe. De otra manera, ¿cómo se metían en medio del campamento de los enemigos? Sin embargo, se abrieron camino, tomaron el agua, se la trajeron, igual de la misma forma que entraron, abriéndose camino entre un ejército, y le trajeron el agua al rey David. Por aquí tómense la llama, no la voy a tomar, esta costó, vale la sangre que pusieron. Entonces, ¿qué es esto? Que Dios les abrió camino. Pero más siguiente, Irán hace 2 veces que Israel casi nomás no derrotó a Irán porque no quiso, pero a Israel no le tomaron un avión cierto que caminaba casi 2.000 kilómetros y fue, y no pudo hacer Irán nada, sino que decía que si Israel llegaba a hacer algo, ellos lo iban a exterminar a Israel. Israel fue y no mataron ni soldados. Así es, o sea, eso es lo que, y ahora, eso lo vemos nosotros en el pueblo de Israel, porque Dios hizo una promesa a Abraham, y el pueblo está en la bendición y en la promesa, y es por sus gracias y su misericordia, ¿verdad? que suceden las cosas. Eso sucede con nosotros todos los días. A nosotros Dios también nos dice cómo derrotar al enemigo, cómo ganar las batallas, y nos dice: pónganse la armadura. Todos los días anden con la armadura de Dios, y se van a dar cuenta que si quieren tener victorias, usen la armadura y usen también la espada del Espíritu. Nosotros podemos tener muchas más satisfacciones de las que hasta hoy hemos experimentado, pero a veces ya nos hemos conformado, ya estamos conformes con la forma de vida, la forma de trabajo, la forma de lo que sea. Tan conformes estamos que no peleamos las batallas. No, que vayan otros, que otros peleen. Y es que se ha dado mucho eso hoy en las doctrinas de hoy, hay mucho de razón para que la gente diga: no, pues yo no. En las iglesias hay una persona normalmente en la iglesia que se proclama el ungido de Jehová. ¿Con qué espíritu está ungido? Con el Espíritu Santo. ¿Con qué espíritu estamos ungidos cada uno de nosotros? ¿Es diferente espíritu? No es diferente espíritu. Es el mismo espíritu. Pero ya mucha gente al ungido de Jehová, ¿no? A eso hay que hacerle reverencia, obediencia, lo que digan. Y entonces estamos sometiendo el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros a servidumbre. Lo estamos poniendo en servidumbre. Al creer que alguien merece honra y obediencia antes que Cristo. ¿Y qué es eso? Es lo que hacía el pueblo de Israel: hacerse imagen, hincarse ante ellas, poner una piedra pintada y adorarla. Pero les decía: los ídolos de hoy en día ya son diferentes. O sea, nosotros hoy nos ponemos a pensar en la idolatría, es mucho más sutil.
Y nosotros, si nos descuidamos, en muchas áreas de nuestra vida estamos practicando esa idolatría. Entonces, nosotros vemos cómo el tomar la espada del Espíritu da fuerza, da valor para resistir. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. No podemos por nosotros mismos, pero si lo hacemos, fortaleciéndonos en Dios, en su palabra y en el Espíritu Santo, vamos a avanzar. Vamos a brincar la rayita que tenemos todos los días como límite, de que hasta aquí llego yo cada día. No, hay que pasar más adelante. Hay que hacer más entrega, más devoción, más disposición, más respeto también por el pueblo, por el templo de Dios, que es lo que Dios nos ha, en lo que Dios nos ha convertido cuando nos ha lavado con su sangre. Dios les bendiga, le vamos a lugar. Santiago 4:7, ya lo tenemos. Santiago 4:7 vamos a aprender.